Hola, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Les saludamos Victoria desde Puerto Vallarta y David Golden desde Guadalajara. Hola Vicky, ¿qué tal? Qué gusto verte. Igualmente estoy muy contenta de volverte a ver. Saludos a todos los que nos están viendo y a los que nos han respondido las preguntas que hicimos en una historia de Instagram. David, ¿cómo estuvo eso? A ver, cuéntame. No, pues viste que yo envié un mensaje breve pidiendo preguntas y ¿cuántas veces Sí, hemos pedido videos? Que la gente nos envíe videos con muchas preguntas o algo veces. así. Y como no hemos tenido una respuesta, pero esta semana yo fui tan contentos, tan sorprendido y la verdad, las respuestas de la gente esta semana fueron bastantes y excelentes y agradezco, aprecio tanto a cada persona que respondieron. Sí, gracias a todos. Y comenzamos con el día de hoy, el tema importante del día de hoy, que es miedos, David. Está muy fuerte el Sí, tema, ¿no? sí, y la pregunta fue, ¿cuál es tu mayor miedo? Entonces, ¿por qué no empezamos aquí? Vicky, cuéntanos, ¿qué es tu Ay, mayor miedo? ¿Tienes eh, miedo o tú eres como Wonder Woman que no tienes miedo de nada? Okay. mira, te he de contar, hablando de cosas materiales o de cosas visibles o lo que no se ve, no sé cómo podamos decirlo. Es más, siendo clara, yo no le tengo miedo a la oscuridad. Hay mucha gente que le tiene miedo a la oscuridad. No soy miedosa de los ruidos, de que veo cosas. Yo siempre he tenido la mentalidad, o mi mamá siempre nos decía que nos apagaba la luz desde bebés, o sea, nunca nos dejó la luz prendida porque no podíamos gastar mucha luz, pero nos enseñaba que no deberíamos de tener miedo. Hablando de esas cosas, no soy miedosa. Otra cosa que creo que en la mayoría con los que he platicado, soy pedagoga, entonces con algunas personas les doy cierta orientación que son adolescentes o niños, reconocen que parte de sus miedos son por películas que ven. O cuando ven películas de miedo, en la noche es cuando tienen pesadillas o miedos. Entonces yo tampoco nunca, mi mamá me dejó ver películas de terror, pues obedecí, nunca las he visto de una manera directa. La única que vi fue creo que It 3 o 2, la última que salió con el de la sonrisa, payaso de la sonrisa fea, y la verdad ni me asustó. No sé si porque en mi mente no tengo registros de cosas de miedo, que no me asustó, Pues pero mira, no mira, es... como, ok, lo que tú estás diciendo es algo que yo he escuchado, yo he aprendido, que el Ajá, miedo es aprendido, ajá. que tenemos que enseñar el miedo, que Es que sí, cuando nacimos hay solamente dos cosas que bebés por naturaleza, que estamos nacidos con ese miedo, son de dos cosas. Son de ruidos fuertes, como puede ajá. asustar a un bebé con un ruido que no está esperando, porque realmente es por que lastima el oído, ¿no? Y eso es lo que puede, El cuerpo en, reacciona, pues. sí, es una reacción. Y el sentir que estás cayendo. ¿Has tenido ese sueño que despiertas así, moviendo porque sientes que estás No, cayendo? Que yo eso es tengo algo que, sí me yo explico. tengo eso, me reinicio. A mí Diego me dice que me reinicio porque estoy dormida y como que siento la sensación de que algo pasa, pero no es por miedo, pues es una reacción del cuerpo. Sí, y eso es porque son los miedos naturales que Ah. como que Dios nos ha dado para protegernos. Cada miedo, Sí, obviamente, la idea es que tu cerebro, tu mente, tus pensamientos están intentando de protegerte de algo, ¿no? Pero ok. todos los demás miedos son cosas que tenemos que ser enseñados. Ah, ok. Entonces, el miedo de jugar en la calle, los niños corren en la calle, ¿no? No tienen miedo hasta que los papás dicen que no, te puedes matar, el carro te va a atropellar, todo lo que es eso, ¿sí me explico? O Sí, es verdad. del fuego. Tienes que ser enseñado que alejarte de la estufa porque te puede quemar, porque Quemar. no tienes un miedo natural. Todos los miedos fuera de ese de ruido y de sentido de caer, que son aprendidos. Alguien nos enseñó. Y como tú dijiste, mis hijas desde, yo creo que 3 años, o 3 años, no, digo, 3 semanas o 4 semanas, estaban dormidas en su propia cuarta, lejos de nosotros, con las luces apagadas. Y yo no sé por qué, pero hay algo en esa cultura aquí que mucha gente que sus hijos desde 10 hasta 10 años, 12 años todavía duermen con sus papás y con las luces prendidas porque No, o sea, quemar a alguien nadie, le pero enseñó pasa. eso, ¿sí o no? Sí, pasa. Y hay hasta papás. De hecho, Antonio Zuno predicó una vez de que un papá despertaba a su hijo para que le acompañara al baño.
O sea, es en serio. O sea, el Oh, papá wow. iba con el niño y, Jorgito, ven, acompáñame al baño. Y yo digo, nos morimos de risa también ese día porque decía, es que es real. Dejamos que el miedo lo aprendemos, lo recibimos y lo tomamos tan nuestro que ya de todo nos empieza a dar miedo de las situaciones. Y volviendo a lo que me preguntaste, porque no quiero darle más, para no darle tantas vueltas, yo creo que puedo tenerle miedo a ciertas cosas como pérdidas, como que si yo ya no, si mi mamá falleciera, ahorita que me cambié de ciudad, pues he vivido como esta soledad de, y digo así porque pues sola no he estado, pues estoy casada y pues, está Dios conmigo, pero hablo de lo familiar, el sentido de que un día me falten es como que ni siquiera es como miedo. Yo sé que Dios tiene el control y he sido enseñada de muchas maneras, pero en la realidad sí tuviera miedo de que uno de mis hermanos muriera, mis papás o alguien de los allegados a mí. Te voy a ser honesta, ni siquiera tuviera miedo de yo morir y no lo digo con Ujú. orgullo ni nada. Dios conoce mi sentido, mi pensamiento, pero más bien, si yo me muriera, me daría miedo, tristeza, cómo van a sufrir mis seres queridos. Eso me Sí, pesaría más que yo irme o sí. que yo no estar. Y pausa, porque luego gente dice, es que se quiere morir. No, yo me voy el día que el Señor quiera y me voy bien feliz, pero cuando Él quiere y diga, pero yo no le tengo miedo al sentido de que me pueda morir. Ujú. Dios que me ayude y me enseñe a seguir siendo fiel, pero miedo sí sería eso, una pérdida familiar o llegar como, no a fracasar, fíjate que no, porque ya pasé una experiencia fuerte de aparente fracaso y no, realmente aprendí mucho, no perdí, aprendí con el tiempo, pero es una decisión mía, pues. ¿Y tú? Mira, A ver, ahora ¿sabe? tú. Algo que cuando tú estabas hablando, Ajá, recordé de uno de mis peores miedos cuando era niño que mis ajá. papás me enseñaron. Fue sobre no miedo de terror o de monstruos o algo así, fue sobre el arrebatimiento. Ay, no me digas, no toques ese Sí, tema, sí, porque pausale. mira, eso fue la película más temorosa que vi como niño, que de uno estaba afuera o sea, cortando el pasto y no está, y alguien en la cama que no está, alguien lavando los platos y que no está, y que todos los demás están ahí solos, y que yo desperté en las madrugadas con miedo si no escuché a mis papás roncando. Pero al momento que No, comenzaron a roncar, ya, gloria a Dios, que Dios no me olvidó, que Dios no me dejó, que yo estaba, eso fue un miedo tan fuerte en toda mi vida, que Dios me va a abandonar aquí en la gran tribulación y con la bestia y con todas las señales del final y todo eso. La verdad, eso fue como niño, probablemente mi miedo mayor. ahora que hablas de eso, obviamente sí he tenido varias cosas así. Yo hay una canción que habla de eso. Es la gran tribulación. Ah, Esa es una canción que a lo mejor no sé si no la has escuchado, pero habla de que alguien grita, mamá. O sea, que el niño ya sí, no, sí, su sí, mamá no sí, sí, estaba sí. porque había sido el arrebato. Ay, está bien fuerte esa canción. Ahora, hay otra canción que en México se cantaba en los años 90 o en el 2000 que era, aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que él nos dio. A los que nos están viendo puede que se sepan la canción, ahí comenten en los comentarios, pero yo tenía miedo ir a la iglesia y que cantaran esa canción que hablaba del gigante, porque le cantaban al gigante, que el gigante Ujú. no le íbamos a tener miedo al gigante. Es un tema tan simple, pero en mi niñez pues pude tenerle temor al gigante y es una Sí, canción, pues. sí, sí, eso es algo que, mira, yo recuerdo a uno de mis amigos, una de las cosas que tenía en contra de la iglesia cristiana, Ajá. es que dicen que usan miedo para intentar de controlar a la gente, Mm. enseñando cosas así Uy, como qué fuerte. a la gente, y es algo que nosotros necesitamos pensar, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué estamos diciendo eso? ¿Por qué estamos reaccionando en esa manera? ¿Qué es el Wow. motivo? Porque a veces eso es lo que la gente piensa, que estamos solamente usando el infierno o algo como una manera de asustarlos para hacer lo bueno. Y Ah, yo creo ya. que, por ejemplo, que nosotros, lo que nos llama a Dios es su amor, su misericordia, su gracia. Um,
y nosotros, obviamente, arrepentimientos, pero ya estoy predicando. Vamos adelante. Vamos a. Ok, Pausa. déjame volver al tema, miedo. Sí. Mi otro miedo cuando era niño, que yo pensaba que he vencido, pero fuera de los ratones, porque donde yo nací, ya tú fuiste a la iglesia de mi papá, fue mi primera casa. Yo viví dentro de la iglesia, está enfrente de un campo de maíz, y en el otoño cuando cortan el maíz, cuando están recogiendo todo, que todos los ratones que vienen al campo van buscando casa, y la iglesia era viejo y se meten ratones. Ajá. Y mi mamá y mi hermana mayor, que tiene 15 años más que yo, gritaron con tanto miedo cuando vieron un ratón, que hasta ahora ya me di cuenta que hasta el día de hoy, aunque yo he tentado de vencer eso como fobia en mi vida, pues yo paso las tiendas que venden animales y yo veo a ver los ratones para no sentir así como sentí cuando era niño. Pero ya sabes la historia, que se metió un ratón, la primera en 11 años aquí en México. Hace un mes aquí en mi casa se metió un ratón y tuvimos que echar veneno porque pues comió mi plátano, pues subió Salud la barra. Y luego cuando se murió, ¿en dónde murió? Encima de mi ácido de café, mi cafetera. No te creas. Imagínate eso. Sí. Y estaba tosiendo Por eso sangre y eso como por eso te decía que salud. todo, pero mira, ya estoy venciendo ese miedo. Tengo mi café, pero estoy pensando, estaba intentando vencer ese miedo. Pero mira, esas son cosas de mi niñez. Yo quiero que, viendo cómo la gente, y ahorita vamos a las respuestas de la gente, pero fueran muy transparentes, muy abiertas la gente con sus respuestas. Y es algo que yo quiero, pues yo quiero decir lo que yo siento, que ahora como adulto, como hombre, como padre, como esposo, que probablemente el miedo más grande en mi vida es que si algo pasa con mis hijas. Que yo no tengo tanto miedo porque he sufrido físicamente muchas cosas, pruebas por doctores y operaciones y muchas cosas en mi vida que provocan un dolor físico, pero yo creo que aguanto el dolor físico, yo. Sí. Pero la idea de ver una de mis hijas sufrir es algo que yo no sé cómo aguantarlo. Wow. O pensar que vivir una vida sin una de mis hijas, no, es algo que mi mente no puede. Y yo soy una persona muy sensible, que yo no puedo ni pensar en eso, yo no puedo enfocar, porque es algo muy, muy grande que Wow. siento que puede ser mi gran debilidad. Si me explico, eso es un miedo. Sí, y es válido. De hecho, queriendo como ser más íntimo en nuestras conversaciones o más profundas, hablar de miedos es rascarle al corazón, o sea, y profundizar realmente qué puede hacer, y la verdad, si hay, no creo que sea una sola cosa en la que yo pueda decirte otra vez que pudiera tener miedo, pudiera ser como que ni lo pienso igual que tú, pero algo que creo que nos va a tener en la línea, que por ejemplo tú puedes ni siquiera pensarlo porque hay una confianza que tú tienes en algo o es una certeza que tú tienes, pero ahorita lo ponemos en la mesa, la conversación es más profunda, pero algo que yo quiero que en mi vida que quede claro no es que no tenga miedos, es que he aprendido como a ponerlos en el valor que tienen. Y yo sé que van a venir cosas más grandes, como dices tú, si Dios me llega a dar hijos, si en mi relación llegan a pasar ciertas cosas o en mi salud, he pasado también temas de salud fuertes y también estoy igual que tú. O sea, este fin de semana la pasé muy pésimo en mi salud y estuve buscando a Dios de una manera muy fuerte. Entonces, creo que a mí las pruebas o los dolores o los miedos que yo he tenido me orillan a depender más de Dios. No es lo contrario en mí, porque he aprendido a ponerle mis necesidades en Él también, porque si no, David, pues en quién estoy creyendo, estaría siguiendo algo por rutina o por religiosidad. Entonces, la enfermedad que pude tener este fin de semana la puse
no digo mi enfermedad porque no es mía, hay que cortar con todas las enfermedades, pero la enfermedad que pude tener, la puse en sus manos y a lo mejor pude tener cierto temor por preocuparme de si mi mamá llegara a saber, porque no le dije ya después, a la que le dije fue alguien de aquí de Vallarta, a mi cuñada Pau y a Lucy, pero ¿a qué voy? Te conté a ti, obviamente Diego estuvo conmigo, pero te dan ciertos temores que tienes que poner como no les tienes que dar el valor que no tienen, porque luego se hacen grandes y llega a haber consecuencias más grandes. Ujú. No sé qué piensas de eso. Sí, pues no, sí, vamos a volver a buscar la solución hasta el final, pero quiero que comenzamos a hacer lo que decimos que vamos a hacer y leer las respuestas, porque estamos Ok, tan agradecidos con la gente que enviaron sus respuestas de la ok, pregunta, ¿qué es su mayor ajá, miedo? Vamos a intentar de que todos queden como anónimos. Algunos va, como dicen que podemos usar su nombre, pero no vamos a intentar de nombrar su ajá. ciudad o cosas así para que la gente pueda sentir confianza, que no estamos divulgando sus secretos aquí en el podcast, pero Aquí en queremos, podcast, sí, sí, pero queremos que expresar, mira, lo que como una cosa, que el miedo es algo que todos estamos batallando, ajá, que el miedo es algo común en la vida, que el así es, miedo en una manera es algo real, pero ajá, vamos a terminar diciendo que no es tan real y vamos a hablar, explicar eso, pero ok, mira, alguien se llama Miguel, dijo que su miedo es quedarme solo y no lograr mis metas. ajá, Entonces, aquí como vamos a ver a través de esas respuestas, vamos a así ver es, algunos temas muy comunes que yo creo que son miedos muy común en la humanidad, entre los jóvenes, entre los adultos, no importa si así son es, solteros o casados, que son cosas como soledad y el miedo del fracaso. Porque sí, Polo dice la ajá, soledad y el fracaso, exactamente lo que estoy así es. diciendo. Eso fue su respuesta. Ahí tienes algunos, ¿verdad? Sí, Puedes leer los sí, anónimos. Anónimo dice, ser una decepción para mi familia, ese está muy fuerte. Sí. Ser una decepción para mi familia. Anónimo, volver a la ansiedad, por ende, perderme en mí mismo. Uh-huh. Anónimo. Ansiedad, yo creo que ansiedad puede ser otro tema que necesitamos un día platicar de eso, Y lo sí, vamos a porque hacer. Ahí sí podemos pedirle la intervención otra vez a la psicóloga que habló con nosotros la vez pasada, David. sí, sí, la psicóloga Gina que estaba en el Podemos otro hacer unas episodio. preguntas Sí, y sí, podemos pasárselas. invitarla otra vez porque Ok, pues, una cosa que queremos decir que nosotros no somos psicólogos, nosotros no podemos dar 3 pasos para vencer ansiedad o cosas así, no es lo que nosotros podemos compartir, son nuestras experiencias, lo así que es. hemos aprendido y cómo Dios ha mostrado a nosotros manejar o vencer nuestros miedos en nuestra vida, ¿sí? Por su misericordia, así es. Otro Así que es. dice Anónimo, que algo les pase a mis hijas, que por mí ellas no desarrollen una fe genuina en Dios. Ese está muy Ujú. interesante también. Y creo que eso está hablando de dos cosas distintas, porque lo que primeramente está compartiendo es el mismo miedo que yo compartí, que qué pasa si se enferman mis hijos o qué pasa si pierdo, porque yo tengo amigos, una familia que llegaron a la iglesia cuando perdieron su primer hijo que tenía 2 años, se ahogó en su alberca, en su casa, a Wow, los 2 años. Y eso wow. es lo que empujaron a ellos a buscar a Dios. Y fíjate que su hijo mayor, que como 10 años después, um, se enfermó con leucemia, con cáncer, Wow. y se murió. Ay, qué fuerte, Imagínate, David. y de hecho, mira, ayer yo estaba viendo en Facebook uno de mis Ajá. artistas favoritos, Stephen Curtis Chapman, probablemente no conoces a él, pero que me inspiró a aprender a cantar y tocar la guitarra. Um, Él tenía 2 hijos naturales y adoptó 2 hijas. Y fíjate que fue una tragedia, un accidente, que uno de sus hijos estaba saliendo de la casa y atroparon
una de las niñas cuando tenía Wow. 5 años. Y ayer era su cumpleaños. Y que todavía después de tantos años que le duele, que le extraña, como yo no puedo imaginar. Otro de mis artistas favoritos, su hijo, que yo escuchaba su músico, Toby Mac, su Toby Mac, hijo, yes. Truett, que cantaba con él, True Dog, que se murió con una Sí, sobredosis o algo que qué pasó, fuerte. como una... Y imagínate, yo no sé, yo sé que ese es un miedo verdadero que necesitamos buscar cómo Dios nos puede manejar o vencerlo, pero el otro, no desarrollar una fe genuina, eso es porque pues puede proveer, vivir la mejor vida, enviarnos a las mejores escuelas que tienen todas las cosas materiales del mundo, pero si al final no tiene la misma fe, qué miedo de pensar qué va a pasar en la eternidad con nuestros Es, hijos. es tan fuerte porque ahorita que tú hablas de eso me recuerda cuando tuvimos COVID, tú supiste, mi papá y yo, y los Torres, Vicente y algunos de sus familiares. Fue tan fuerte, David, yo no lo he contado tan directamente, a veces lo platicamos, pero nunca fue tan directo. Yo ese día, yo sentía que ya me faltaba el aire y que estaba a punto de desmayarme. O sea, las experiencias que aquí contamos son verídicas y son honestas. Yo te digo, ese día, si a mí me estaba faltando el aire, yo tuve de dos. O decirle a mi mamá que mandara por una ambulancia para que me trajeran el oxígeno, porque te aseguro que lo llegué a ocupar. O otra, ponerme a interceder por mi alma y mi vida en la paz. Y yo te voy a decir la verdad, David, yo me puse a interceder y a meditar Romanos 8, que desde hace años tú sabes que nos los habían dado para meditar. Sí. A mí eso me salvó, David, y casi no le he dicho a nadie, y no lo digo porque no que no quiera que sepan, sino cada quien en el secreto, Dios le va a dar la respuesta para que los libre de la misma muerte. La meditación y tranquilizar mi cuerpo me llevó a una estabilidad que yo ni las medicinas te la pueden dar. No quiero decir que a todos les va a pasar igual y que todos lo tengan que hacer igual, pero en mi caso eso fue lo que a mí me libró y me ayudó estando en enfermedad, que es lo que tú estás tomando el tema ahorita, lo de los hijos de tus amigos. O sea, pasar por cáncer es algo tan fuerte. Tengo familiares que lo han pasado. Mi abuelita tuvo 40 años de diabetes, entonces son muchas cosas que la enfermedad muchas veces no la vemos, pero también causa mucho temor en las personas. Sí, mira, otro comentario anónimo dice, siempre fue perder mi padre. Entonces, Wow. no sé si es que perdió su padre o que todavía tiene ese miedo, pero conocemos, recuerdas nuestro amigo Isaac, perdió su padre. Yo tengo 3 familias en mi iglesia aquí en Ajá. Guadalajara que perdieron un mamá o papá y Sí. cómo eso afecta. Y eso es algo real y duele. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que el miedo sí es algo real que vamos a batallar, pero hay una cosa, es necesario vencer el miedo. Porque Totalmente. el miedo nos puede robar la fe, el miedo nos puede robar el destino que tenemos que El propósito de llegar, vida el que muchos propósito. también Sí, pusieron, de sí, no cumplir el propósito de Dios, pero tenemos sí. miedo de... Sí, es válido. Sigues leyendo. Mira, vamos a Sí. intentar de leer todos. No podemos responder a todos, pero que leemos todos. No ser suficiente o no tener lo necesario. Entonces, yo creo Dice, que eso es algo como sentir que ha fracasado, como no es todo mi esfuerzo que no es suficiente, ¿no? Y ese es un tema que yo veo que está como recurrente y quiero que hablamos en otro podcast sobre perfecto, eso, el muy bien. éxito o fracaso en la vida. Otro dice, morir sin saber si cumplí el propósito por el cual estoy aquí en la tierra, no saber y no cumplir lo que Dios tiene preparado para mí, las arañas feas. Mira, eso y es como fallarle, mi miedo de ratones, ya las puedo ratones, identificar, sí. las arañas feas y, no, y fallarle a Dios. Mira, Hay hay una... tres personas seguidas hablando de su miedo de fallar a Dios. Y yo iba a decir al principio que yo creo que eso es uno de los otros miedos que tengo. Recuerda la palabra que Jesús dice que muchos
me dirán, Señor, Señor. Y él va a contestar, aparte de mí, Hacedores de hacedor de maldad. maldad, nunca te conocí. Wow. Eso es algo que tengo en mi mente como ministro, como alguien que yo digo que soy seguidor de Cristo, que Ajá. tengo mi fe en Cristo, que recordando que no es solamente una confesión, es realmente lo que hemos cumplido, lo que hemos hecho en esta vida, que va a determinar el premio o el galardón que podemos ganar en Dios, y no es una garantía que, pues yo me llamo cristiano, entonces ya por la gracia todo está bien. Y es algo que necesitamos. Yo creo que necesitamos desarrollar ese tema otro día también, porque es muy común. Otro dice el divorcio. Uh-huh. Hay Otro, mucho miedo en las relaciones, ¿no? Como no sí, hay no mucha agradar a Dios. seguridad. Uh-huh. Sí, Sí. empieza a haber como inseguridades en esa parte Uh-huh. también. Luego lo podemos tocar también. Y hay uno que dice, lo que puede haber en ese 80% del mar que no conocemos. Y el grado de maldad que puede llegar a tener el hombre. Ese, David, no acabaríamos en un podcast de hablarlo. Yo estoy sorprendida de tantas cosas que puedo leer o ver, pero la verdad, no, ya ni me quiero sorprender porque cada vez es peor. Sí, sí, pero es algo increíble ver cómo cómo los jóvenes están pensando en esas cosas. Y esas son cosas profundas. Esas son Sí, cosas que realmente va a afectar el rumbo de nuestra vida, que va a determinar en dónde vamos. Y eso es algo que es muy agradable a mí, esas personas están siendo tan abiertos y están pensando, examinando su corazón, examinando lo que hay, eso. porque es algo que realmente no podemos vencer el miedo si no estamos honestos con nosotros mismos, que realmente está estorbando a nosotros. Ya estamos dando parte de la solución que nos ha servido a nosotros. Uh-huh. Reconocer qué temor puede haber en nuestras vidas. Darle el conocimiento a nuestro espíritu de lo que podemos tener temor, ponerlo en la mesa, reconocerlo delante de Dios y si se puede de alguien más espiritual que nosotros para buscar una solución a ese temor, a ese miedo. Porque muchas veces, David, lo tenemos, pero no le queremos dar como la solución para no tocar el miedo, para no tocar ese tema. Y lo peor que podemos hacer es eso porque cada vez se hace más grande. Y luego ya no nada más le tienes miedo a unas cosas, sino que eso te causa otras inseguridades en otras áreas. Sí. Entonces, la honestidad con el temor es no que le demos el valor, de reconocer en qué áreas podemos tener miedo para limitarlos. Ahora sí, saber hasta dónde puede llegar y no darle más vuelo a seguir teniendo miedos, inseguridades. No hay gente que se enferma de la nada, David, por el mismo sensación del cuerpo de sentir miedo, Sí. incertidumbres, ansiedad, turbación. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con los temores que puedan llegar a rodearnos. Uh-huh. Mira, alguien dijo que no tiene ningún miedo, que Wow. confíen plenamente en el Señor. Y es algo increíble si Ojalá que todos un día lleguemos a eso. han logrado eso, que han llegado a esto. Pero yo tengo un mensaje que he compartido varias veces, que se llama 4 cosas que roban la fe. Y yo encontré en Mateo 4 veces que Jesús dijo una frase distinta, solamente 4 veces. Hombre de poca fe. Fe. Hombre de poca fe. ¿Y sabes con quién estaba hablando? Te voy a dar múltiple decisión. Estaba hablando a la multitud, estaba hablando a los fariseos, los religiosos que confían en sí mismos, o estaba hablando con sus discípulos. ¿Con quién estaba hablando? A la multitud, hombre de poca fe, los fariseos Creo justificando a yo sí que es con los mismo. discípulos, pero no Fue quiero. los discípulos, los Qué fuerte. más cercanos, que 4 veces cuando Jesús dijo, hombre de poca fe, y cuando él dijo que por qué tuviste miedo o por qué temaste, fue ¿Tuviste miedo? hablando con Pedro.
Así es, cuando uno de estaban en los la barca. tres más cerca, que él estaba dando voces, gritando, es una fantasma, porque Jesús vino sobre el mar caminando, es una fantasma, y gritando que iban a morir por causa de la tormenta. Y luego Ajá. se fue a Jesús caminando sobre el mar, pero comenzó a hundir cuando él estaba viendo, dice la palabra, el viento. Y Jesús, ¿por qué tuviste miedo? Hombre de De poca fe. poca fe. Fue un discípulo Discípulo. que fue enviado para echar fuera demonios, para predicarle el evangelio, para sanar enfermos, que conoció a Jesús personalmente, que vio toda la unción operando a través De de Cristo. Jesús, que todavía permitió el miedo. ¿En dónde estaba Pedro y todos los discípulos después de la crucifixión? En una casa cerrada, con las ventanas, puertas cerradas, escondiendo por miedo de su vida. Vida. Y es algo que bueno, si en ese momento no tienes miedo, pero nunca debemos confiar en nosotros mismos, como él dijo, confiar plenamente en el Señor. Y esa es una clave que necesitamos entender, que la fe que Dios nos ha dado. Hay un verso que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, que es un espíritu de temor o miedo, porque sabemos que en la Biblia que habla del temor de Jehová, pues eso es bueno. Eso no es tener miedo, sino Ajá. un respeto, alto respeto y obedecer a Dios. Pues eso es Así algo. es. Pero la otra cosa es que no debemos tener miedo. Alguien dice, pues yo nunca he contado, pero que en la Biblia puedes encontrar 365 veces la frase, no temáis. ¿Puedo decir algo? Una por cada día. Así Dime. es. Ajá. Yo he aprendido con el paso de los años que la gente, por no tener temor de Dios, tiene miedos. Suena un poco contradictorio porque la gente confunde el temor de Dios con tenerle miedo a Dios. Y ese no es un temor de Dios. El temor de Dios es el Espíritu de Jehová reposando sobre mi vida para evitar yo estar contaminándome y pecar con este cuerpo de pecado que me lleva cautivo a las debilidades. Pero por lo mismo, cuando yo tengo activo el temor de Jehová en mi vida, yo no le doy pie a que el temor, a los miedos se aviven o se hagan fuertes. Entonces, otra clave importante es que el temor de Jehová esté en sus vidas, que lo activen, que busquen diariamente que ese temor de Jehová sea implantado en su corazón y en su cuerpo para que podamos desarrollar esa fe. Entonces, para que no haya temor o miedos, el temor de Jehová debe de establecerse en nuestra vida. Espero que no sea equivocado. Mucha gente piensa que el temor de Jehová es tenerle miedo a Dios y eso no es reverencia, es honor, es valor a lo que es Dios para limitar mi cuerpo de maldad. Sí, yo creo que podemos decir que tener miedo de pecar o miedo de desobedecer a Dios es algo sano. Como te dije, que los niños debemos enseñarles no jugar en la calle, no tocar la estufa. Claro. Y entonces, miedo de pecar o miedo de desobedecer, de ignorar el plan de Dios para nuestra vida, debe producir, porque en Filipenses dice que debemos contemplar nuestra salvación con temor y temblor, ¿sí o no? Claro. Y eso es porque nosotros necesitamos entender que la gran salvación que Dios nos ha dado requiere algo de nosotros, una medida que llegamos a una estatura de obediencia como Jesús obedeció. Entonces, un miedo sano será como cristiano, como hijo de Dios, que no debo menospreciar el plan de Dios, yo debo que obedecer a Dios. Así pero es. no, eso es diferente que Dios me va a castigar, que Dios me va a juzgar, que Dios me va a enviar, como esto no, porque arrepentimiento es a través de conocer la bondad de Dios y su amor. Eso es lo que va a motivar a nosotros de dar la vuelta y dejar el pecado atrás. Pero como nosotros debemos tener un miedo sano de, no sé si esa es la frase, healthy fear, no sé cómo se dice, ¿Sí? un miedo sano que, sí, miedo sano. que del pecado, de desobedecer o abandonar el plan de Dios. Pero eso es diferente, como tú estás diciendo, temor de Jehová es una operación del Espíritu de Dios en nuestra vida, empujándonos a acercar a Dios.
hablaba con mis discípulos hace muchos años, bueno, hace algunos meses, algunos años, de las cosas como que se les aparecían, de los miedos de cosas visibles o que cosas que pueden ser como algo en la ventana y cosas así. Y a todos los que les preguntaba siempre pensaban en cosas malas. Y yo les decía, ¿por qué no piensas? Yo siempre tengo esa convicción de si hay algo que se puede aparecer en la ventana, un ruido, ¿por qué no pensar que es un ángel o que es algo bueno? ¿Por qué siempre verlo como algo malo? Yo les digo, es por lo que hay en sus corazones. Por eso el miedo empieza a tomar un valor tan importante. Mucha gente, ay, es que mi hijo ve cosas oscuras, pero su hijo no tiene miedo. Y la mamá ya porque el hijo ve cosas que son oscuras o cosas así, ya le empiezan a sembrar el temor y no pueden Sí. discernir que a lo mejor el hijo puede tener un don o algo. Ese es otro tema a lo mejor, pero Sí, cuidado. podemos transmitir nuestros miedos a los demás y Así mucho es. más padres a hijos. Es algo muy común y es algo que yo, tú conoces a mis hijos, yo Ajá. desde que estaban caminando, yo estaba diciendo que levántate, súbete, brinca, como todo cosas para que no tienen miedos. Y yo te puedo mostrar La videos de Hanna los que, abuela. sí, eso en su patín, como cuando tenía 2 años, que ella era veloz y como no tiene miedo de caer, porque si cae, está llorando. Yo digo, levántate, no pasa nada. Como eso es algo que, o las personas que reaccionan, no, 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 y cuídate, y que no, y todo eso, están enseñando a sus hijos a tener miedo. Y Es, Dios no quiere que tenemos miedo. Dios hay quiere que, sí, sí, dime. No, tú termina, porque lo mío es, no se me va a olvidar, tú Sí, pues termina. eso es lo que Dios quiere, que tenemos que evitar las cosas que no debemos acercar, pero que confiamos en Él, que estamos en sus brazos, que sus alas están cubriendo. Todas las cosas como bíblicas que queremos pronunciar, que necesitamos tener esa fe, que si Dios está guiando a nosotros, no importa qué pasa, que nos va a cuidar hasta que es el día que volvemos con Él, ¿sí? Es totalmente cierto, es que algo que te iba a decir de lo de los papás, hay unos videos que suben en TikTok donde los papás hacen un ruido como de que le pegan al niño y no le están pegando y le dicen, ay, chiquito, te pegué, perdóname. Y el Y niño empieza a comienza, llorar. sí, O así, sea, y lo hacen de broma, pero yo digo, están acostumbrando a la criatura a ujú, fingirle un golpe y el niño por su mentalidad. ¿Qué sí, tan poderosa es la mente? O sea, sí. y qué mala onda los adultos que engañamos hacia los niños, la verdad. Pero bueno, yo digo, eso que tú dices como papá de, hey, levántate, no pasó nada. A veces yo como maestra con los niños lo he tenido que aprender porque uno sí quisiera salvarlos, uno quisiera que no les pasara nada, pero tienen que vivirlo para que ellos sepan hasta dónde pueden llegar. Mira, para terminar, es algo increíble que de lejos estamos platicando mucho más que cuando estamos en el estudio, ¿no? Pero ya para terminar, ¿recuerdas que había una película con Will Smith, el famoso ganador del premio de Oscar que pegaba al Chris Rock? Es decir, que él estaba en una película hace años con su hijo y estaba Ajá. yo creo que en otro planeta, no recuerdo exactamente los detalles, pero dijo una frase en eso que diciendo a su hijo que puede hacer cosas increíbles, que puede y que no debe permitir el miedo que detenga, que Que el miedo lo estorba a detenga. él. Ajá. Pero él dijo, mira, el peligro es real, pero Así el es. miedo solo existe en tu mente. Esa es la cosa. Wow. Puedes sentir que el miedo tiene control, es algo fuerte, es algo que debemos temer, pero el miedo solamente es un Está en pensamiento. la mente el miedo. Wow. El miedo es un pensamiento que El necesitamos peligro es el real. identificar el peligro, el pecado, obedecer a Dios, hacer mi plan en vez del plan de Dios. Ese es un peligro que trae consecuencias, pero el miedo debemos vencer Wow. por el Espíritu de Dios, porque Dios ha dado su espíritu de dominio propio, que es cuidar mis pensamientos, tomar dominio sobre mis pensamientos. Última cosa, David. Algo Sí. contrario a lo que es miedo, ¿qué palabra podríamos usar para que la procuremos? Como procurarla. Te pregunto a ti porque eres el maestro, pues yo podría pensar en algo, pero ¿tú qué pondrías en la mesa como un contrario a lo que es el miedo?
Pues como mencioné, hay 4 cosas que nos roban la fe. Y si aumentamos la fe, eso va a ayudar a tener el miedo en control. Y es confiar en las promesas, en la bondad de Dios. Entonces, en una manera, la contraparte o lo que puede extinguir el miedo en nuestra vida es aumentando nuestra fe. ¿Pero qué piensas tú? No, es que es válido, es la fe, pero que recuerde la gente que nos está viendo y escuchando que la fe es un fruto del Espíritu. Entonces, el cuerpo tiene que tener o empezar a aprender a tener hábitos del Espíritu. Sí, disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales, sí, para que por medio de esas disciplinas espirituales se pueda vencer el miedo. La bronca, David, también es que mucha gente quiere que el miedo se le quite de la noche a la mañana, sin hacer actos, sin buscar al Espíritu, sin edificar al Espíritu. Entonces, por eso no, a veces no tenemos respuestas, a veces por eso no somos liberados, a veces por eso no somos sanos. Tiene que haber cambios drásticos, tiene que haber conversiones, tiene que haber, si por ejemplo tú estás hablando, lo contrario del miedo es la fe, ¿cómo voy a levantar esa fe? ¿Cómo la voy a avivar? ¿Cómo la voy a poder activar aún mayor? Con actos del Espíritu, porque es un fruto del Espíritu. La fe. Sí, hay tantos, como dije, hay más de 365, más de un verso por cada día de habla del temor, pero tenemos que recordar los salmos, toda la Biblia, buscando versículos y declarándolos todos los días como una disciplina. Perfecto. Si estamos batallando con miedo, que tenemos que recordar a nosotros mismos qué dice Dios, cómo Dios puede ayudarnos, y es recordando nosotros, tomando cada pensamiento negativo, cada pensamiento de miedo como cautivo y sujetándolo de la palabra de Dios. Perfecto, queda muy claro el tema de hoy. Muy bien, pues espero que está ayudando a los chavos. Gracias por enviarnos las respuestas. Pronto vamos a estar subiendo otra respuesta, pero de esas respuestas queremos hablar específicamente de algunos otros temas que ustedes han tocado, y estamos muy agradecidos que están viendo y compartiendo ese podcast, y espero que está siendo una ayuda para ustedes. Y que nos sigan ayudando a compartir. ¿Puedes dar tu Instagram, David, o tu Facebook? Sí, en Facebook soy David M. Golden, en Instagram DM Golden 78. Yo estoy como Ana Victoria en Facebook y como Big Story en Instagram. Nuestros mensajes pueden mandárnoslo y a lo mejor ahí podemos responderles. A veces vamos a poder responder si gustan las preguntas por los podcasts que hagamos, pero hasta ahorita estamos muy agradecidos, como dice David, y quiero recordar, gracias por su tiempo, por ver estos episodios, son para ustedes y les pedimos que nos ayuden a compartir, ¿verdad, David? Sí, eso. Y también en Cristo Centro GDL, en Facebook, en Instagram. Sí, es un buen fuente para buscar todo lo que es de Punto Relevante Podcast. Y sí, muchas gracias a todos. Si creen que alguno de los temas le puede servir a algún amigo o a algún conocido, pueden compartírselo. El link pueden copiarlo y pasarlo a WhatsApp o a mensajes privados. Entonces, no es difícil de compartir. Algún día lo pueden ver y les puede servir a alguien. Sí, excelente. Pues Vicky, muchas gracias y estamos aquí la próxima semana. Y pues saludos a tu esposo. De tu parte, yo le digo, te quiere mucho y salúdame mucho a tus hijas y a Zoe. Los amo. Saludos a toda la audiencia. Que estén muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Bye.